noches, amados hermanos, buenas noches, amada iglesia, en la unidad de la fe. Doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de podernos comunicar a través de este medio. Oro y pido a Dios que sigamos peleando la buena batalla a través de las armas de la milicia, que no son carnales, como dice la palabra, sino poderosas en Dios, poderosas en Cristo Jesús. Hoy vamos a compartir la palabra con el tema cuando la fe da lugar al temor. Amada iglesia, a veces nosotros caminamos este camino de la vida pensando o con la voluntad firme y constante de que Dios va dirigiendo nuestros pasos, Dios va dirigiendo nuestro caminar. Sin embargo, en la medida en que vamos avanzando, en que vamos caminando en la voluntad de Dios, en ese querer hacer la voluntad de Dios, nos vamos dando cuenta o vamos sintiendo cierta incertidumbre, inseguridades en ese caminar, como por ejemplo lo que hoy estamos viviendo con esta pandemia. Estamos caminando en la voluntad de Dios y de repente se presentan ciertas circunstancias que nos provocan incertidumbre, inseguridad, cuestiones que no son de acuerdo a lo que nosotros creíamos, de acuerdo a lo que nosotros pensábamos o esperábamos. Y entonces, en ese caminar, cuando las circunstancias no son propicias a nuestra voluntad, a lo que nosotros queríamos o creíamos que iba a suceder, tomamos la decisión de empezar a cambiar nuestro caminar, nuestra dirección, y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, empezamos a buscar nuestros propios caminos. Quiero hacer un paréntesis, no olvidemos que Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Solo hay un camino, que es Cristo Jesús. Entonces, nosotros empezamos a desviarnos de ese camino que es Cristo, nos empezamos a desviar de esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios, y empezamos a buscar nuestros propios caminos a través de nuestros propios razonamientos, a través de nuestras propias decisiones. Y ahí es cuando se nos presenta circunstancias adversas, casi de inmediato. En cuanto nosotros empezamos a cambiar nuestra dirección, basada en nuestras opiniones, basada en nuestra decisión, basada en nuestros razonamientos, basada en nuestros temores, en nuestra inseguridad, en nuestra incertidumbre, casi de inmediato empezamos a ver consecuencias gravosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a abandonar ese camino que es Dios. Una de las razones, hermano precioso, iglesia preciosa, por los cuales cambiamos de trayectoria, cambiamos el camino de Dios por nuestro propio camino, es precisamente cuando nuestra fe da lugar al temor. Cuando nuestra fe abre las puertas, por decirlo metafóricamente, para que empiece a entrar en nuestra vida el temor. Y ahí es donde empezamos a flaquear, es donde empezamos a ver casi de inmediato consecuencias, vuelvo a repetir, iglesia, gravosas para nuestras vidas, para nuestras familias. Hoy vamos a ver la vida de Abraham. Abraham es un personaje grande, es el padre de la fe. Sin embargo, vamos a ver que él fue uno de los hombres que en su vida, en su forma de seguir a Dios, fue fiel, pero también tuvo sus altibajos. También fue un hombre que su fe dio cabida al temor. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repito, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Instrucciones precisas, claras, y también vemos aquí promesas grandísimas, promesas de poder, promesas de provisión, promesas de protección, promesas de seguridad, promesas de victoria. Y la fe de Abraham hizo que esto se cumpliera en su vida. Veamos en Génesis ahí mismo, no va a ir saliendo, capítulo 12, versículos del 7 al 8. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente del Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó allí a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham cumplió las instrucciones al pie de la letra, llegó a esa tierra de Canaán, a esa tierra prometida, cuando le dio la primera instrucción que te dice, a la tierra que te mostraré, pues a esa tierra llegó, que es la tierra de Canaán, a esa tierra bendita, a esa tierra prometida, a esa tierra donde fluía la leche y la miel, siguió las instrucciones adecuadas y llegó allí. Y lo que hizo Abraham en cuanto se le apareció Jehová es levantar un altar. Ahí adoró, alabó a Dios, agradeció a Dios por esa grande bendición. Pero quiero que veas acá también que Abraham obedeció, que Abraham siguió las instrucciones precisas. Es decir, la obediencia, el seguir los caminos de Dios, trae grandes bendiciones. Las promesas de Dios se cumplen. Amén. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de toda esa bendición, a pesar de que también Abraham había cumplido las instrucciones, había sido obediente, sin embargo, vamos a ver también que aún ahí en los caminos de Dios, hermano precioso, hermana preciosa, iglesia de Dios, escuchen bien, escuchemos, porque estamos viviendo algo similar, ¿verdad? Tal vez no igual, pero algo similar. Y hoy Dios está hablando en nuestras vidas como siempre a través de la palabra de Dios. A pesar de todo la bonanza, a pesar de todo lo bueno que se estaba dando allí, viene circunstancias adversas. Allí en esa tierra vino una hambruna. Allí en esa tierra donde fluía la leche y la miel también, dice la palabra que poco tiempo después, una hambruna, ¿sí? Atacó a esa tierra, atacó al pueblo de Dios. Veamos en Génesis capítulo 12, ahí mismo, donde estamos en el mismo capítulo, versículos del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande, escúchalo bien, era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Esta es la base de nuestra predicación hoy. O sea, ¿qué hizo Abraham cuando hubo hambruna? Cuando las circunstancias eran adversas, a pesar de que él en una primera instancia había cumplido al pie de la letra las instrucciones de Dios, a tal grado que llega a esa tierra prometida, a tal grado que levanta un altar y adora y agradece a Dios por todo, por toda su protección, por toda la seguridad que le dio en ese caminar, en ese camino que tuvo que recorrer, llegar a esa tierra. No fue fácil. Y entonces él levantó un altar agradeciéndole, adorándole, alabando su nombre. Amén. Pero luego vienen las circunstancias. ¿Y qué hizo Abraham? Se va a Egipto. Deja la tierra y se va a Egipto. Y entonces ahí es cuando vemos cómo Abraham, ¿sí?, la fe de Abraham deja abierta esa puerta por la cual entra el temor. O sea, la fe de Abraham dio lugar al temor. Hoy vamos a ver este pasaje bíblico, lo vamos a analizar y vamos a ver 6 consecuencias que podemos tener en nuestras vidas cuando nuestra fe da cabida al temor. O sea, vamos a ver 6 consecuencias de lo que nos sucede cuando nuestra fe da cabida al temor. Veamos la primera. Dice: cuando la fe da lugar al temor, nuestra atención se desvía de Dios a nuestras circunstancias. Amén. Es decir, dejamos de ver las instrucciones de Dios, dejamos de atender lo que Dios nos está mandando a hacer, lo que Dios nos ha instruido, para empezar a ver nuestras circunstancias. Y entonces acá vemos cómo Abraham, si bien es cierto, en un principio obedece a Dios con todas sus instrucciones, también en un segundo plano vemos cómo él, en lugar de esperar ahí en Canaán y que las cosas cambiaran a favor de él, esperando las instrucciones de Dios, obedeciéndolos, él toma sus propias decisiones y decide ir a Egipto. Tal vez él pudo haber pensado: bueno, mientras que pasa la hambruna en esta tierra, yo me voy a Egipto. Pero hermano precioso, cualquier decisión que no vaya de acuerdo a la instrucción, a los mandamientos de Dios, es desobediencia. Entonces él pudo haber pensado: es temporal y luego regreso. Pero aun cuando parezca lógica tu decisión, aun cuando parezca acertada tu decisión, aun cuando parezca que no tiene nada de malo, si es en contra de la voluntad de Dios, en contra de las instrucciones de Dios, es desobediencia, es rebeldía. Y pues lógicamente pagarás las consecuencias. ¿Qué era lo que estaba pasando en la vida de Abraham en realidad, creo? Como está pasando actualmente en nuestras vidas, es que lo único que estaba pasando era que Dios quería ver si realmente la fe de Abraham estaba basada en la voluntad de Dios. Quería que él demostrara, era una excelente oportunidad para que Abraham demostrara nuevamente la fe poderosa en su Señor. Fe significa confianza en el Señor. No moverme por las circunstancias, no moverme por mis razonamientos, sino esperar. Se le olvidó, vamos a ver más adelante, se le olvidó a Abraham todas las promesas que Dios le había dado. Es decir,
las circunstancias lo alejaron de la visión de Dios para poder seguir su propia visión. Hermano, el cambio de circunstancias no es razón válida para dejar de confiar en Dios. Cualquier cambio de circunstancia que pueda haber en tu vida no es razón suficiente, válida, para que tú desconfíes del Señor, para que yo desconfíe del Señor. Es decir, en otras palabras, bajo cualquier circunstancia, hermano, aun cuando estemos con un gran peligro eminente en nuestras vidas, si ahí nos dijo que estemos el Señor, si el Señor nos ha dado instrucciones que permanezcamos en ese lugar, debemos permanecer. Vuelvo a repetirte, las circunstancias no son razones suficientes, válidas, para dejar de confiar en el Señor. Amén. Otra consecuencia de cuando la fe da lugar al temor es que comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. O sea, una cosa trae la otra, está concomitente, está junto con pegado. Es decir, hermano, como yo te decía, dejamos de ver la visión de Dios y empezamos a ver nuestra visión. Entonces, por lo tanto, empezamos a tomar, cuando nuestra fe le abre la puerta al temor, empezamos a tomar decisiones en base a nuestro razonamiento, en base a lo que yo pienso, en base a lo que yo creo. Y por muy buena que sea, por muy lógica que parezca, no se va a comparar jamás a las decisiones, a la voluntad, al razonamiento, a las razones que Dios tenga para tu vida. Entonces, Abraham hace eso. Empieza a razonar. Hay mucha hambre acá, las circunstancias han cambiado, ya no fluye la leche y la miel. Entonces razona y dice, pues me voy a Egipto porque allá sí lo hay, y allá suplo mis necesidades. Nuevamente basado en su fuerza, en su inteligencia, en sus razones. Y un error trae como consecuencia otro error. Es evidente que no era una decisión de Dios, no se lo había revelado, la palabra no lo señala que haya sido por instrucciones del Señor. Fue más por el temor al hambre que Abraham decide ir a Egipto. Mira, hermano, a veces pensamos que es lo más lógico, que es lo más coherente que podemos decir por salvar a nuestra familia, para proteger a los seres queridos, y no sabemos que al desviarnos de la voluntad de Dios, al tomar decisiones basadas en nuestros propios juicios, es cuando ponemos en más riesgo a nuestra familia. Dice acá, por muy lógico que pueda parecer un plan, el desviarse inclusive de manera temporal de la voluntad de Dios puede acarrear consecuencias catastróficas. Amén. Entonces, por muy lógico que te parezca la decisión que vas a tomar, por muy congruente que parezca, por mucho que te parezca que es en pro de proteger tu familia, el desviarte, por muy poquito que te desvíes o por muy temporal que sea, esto puede acarrear, escúchalo bien, consecuencias catastróficas, no solo para tu vida, sino para la vida de tus seres amados. Entonces, cuando la fe da lugar al temor, empiezas a tomar decisiones en base a tu razonamiento. Otra consecuencia de cuando la fe da lugar al temor es que olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. Nos olvidamos. Mira, Abraham pudo haberse quedado si Dios ya había hecho la gran obra en su vida de protegerlo durante toda esa trayectoria de la tierra de sus parentelas, de sus padres, a la tierra prometida. Era un caminar que no era fácil, y ahí había estado Dios con él. Ahí había estado la provisión, ahí había estado la protección, ahí había estado la mano poderosa de Dios cuidando a Abraham, cuidando al pueblo, a todos los que iban con él.
su esposa, todo. Entonces él pudo haber dicho, yo me espero acá en la tierra y esperar que Dios obre, esperar que Dios me instruya, orar para que Dios nos revele, para que Dios nos dé visión, para que Dios nos dé dirección. Y a veces los tiempos de Dios, fíjate que no son ni se anticipan ni tardan, sino son oportunos. Los tiempos de Dios son perfectos, no son ni antes ni después, son perfectos. Dios no se desespera, los que nos desesperamos somos nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en esos tiempos, en ese tiempo? ¿Qué está haciendo? Perfeccionando tu fe, fortaleciéndote verdaderamente. Si tú confías en Dios, debes permanecer estoico. Debes permanecer esperando instrucción y dirección. Pídele a Dios que te abra los ojos y los oídos a su entendimiento, al entendimiento que venga, a la revelación que venga de Dios. Porque ahí vas a recibir instrucción, dirección, sabiduría para tomar las decisiones. Entonces, se olvidó Abraham y él dijo, no, pues yo me voy a Egipto. En ocasiones en nuestra vida tomamos y cometemos los mismos errores que Abraham. Nos movemos cuando Dios no nos ha mandado a movernos. Y a veces caminamos, igual de la misma manera caminamos cuando Dios no nos ha mandado a caminar. Nos dice que permanezcamos estoicos esperando. Y a veces permanecemos sentados, estoicos, esperando, cuando Dios ya nos mandó a levantarnos y a seguir caminando. Por eso es muy importante tener los ojos y los oídos abiertos a su voluntad, al entendimiento, a la visión, a los mandatos de Dios. Además, llegamos a creer que Dios comprenderá el por qué cambiamos de decisión, el por qué tomamos decisiones en nuestro propio juicio. Mira, rápidamente, estaba Samuel, le había dicho que el holocausto no lo haría él, sino lo haría su profeta Samuel. Dice la palabra que sus soldados estaban desertando, que los enemigos venían avanzando y que ya se acercaban. Estaba verdaderamente difícil las circunstancias de Saúl. ¿Y él qué hizo? Por eso dice, cuando el temor da lugar, ¿sí? Da lugar al temor, cuando la fe da lugar al temor, tomamos decisiones basadas en nuestro razonamiento y pensamos, Dios me va a justificar, porque en todas las circunstancias adversas, entonces yo hago el holocausto. Aun cuando el holocausto era para alabar a Dios y es algo bueno, si es en contra de la voluntad de Dios, es desobediencia, es rebeldía. Entonces se me viene a mí ese pasaje bíblico para poder ilustrar un poco mejor este punto. Nos olvidamos que aún allí, si he de morir, pues ahí sí será la voluntad de Dios. Caso contrario con Cristo. Cristo dijo, acá, si puedes evitar que pase esta copa de mí, que hazlo, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y permaneció estoico. Por eso tuvo la victoria, mientras que Saúl la derrota. Hermanos, por muy lógica que parezca tu decisión, por muy buena y por mucho que tú digas, Dios me va a comprender en esta decisión, si no es conforme a su voluntad y mandato, hermano precioso, es desobediencia, es rebeldía, no nos confundamos. Mira, yo quise anotar acá no lo ves tú aquí donde yo me baso en el iPad, pero te lo voy a leer textualmente porque no quiero que pase ningún punto desapercibido. Dice, mira, la obediencia verdadera consiste en hacer lo que Dios nos dice de acuerdo a su tiempo, indicaciones y circunstancias. Cualquier cambio que hagamos es desobediencia. Te lo vuelvo a repetir. La obediencia verdadera consiste en hacer lo que Dios nos dice de acuerdo a su tiempo, sus indicaciones y circunstancias. Pese a cualquier circunstancia, Él te dice, ya van a matarte, pero quédate quieto, tú te tienes que quedar quieto, hermano precioso. Por eso, seguir a Dios no es fácil. Seguir a Cristo se necesita ser valiente y esforzado. Porque sientes ya que el mundo se te viene encima y tú debes permanecer estoico.
confiado en Dios como lo hizo Jesús. Si esa es su voluntad, que se haga, Señor. Bienvenida la hora. Ahora sigo leyendo esta parte. Dice, cada vez que nos sintamos tentados a tomar nuestras propias decisiones, debemos recordar que es Dios quien nos ha puesto en esa situación para que podamos aprender a depender completamente de Él y confiar en sus promesas. Cuando estemos tentados a tomar nuestras propias decisiones, recordemos que es Dios el que nos ha puesto en esas circunstancias para que aprendamos a depender totalmente de Él y de sus promesas. No olvidemos sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que promete lo va a cumplir. Y dice la palabra de Dios que todas las promesas, escúchalo bien, todas las promesas son un sí en Cristo Jesús. Entonces, por muy caótica que sean las circunstancias, permanezcamos fieles al Señor, orando, clamando, levantando esos altares de adoración, levantando esos altares de alabanza, glorificando siempre el nombre del Señor. Si ignoramos sus mandamientos, cada paso que demos nos alejará de su voluntad hasta que nos arrepintamos y regresemos a sus caminos. No hay más camino que Cristo Jesús, hermano. Por eso es bueno que hoy regresemos con humildad a los caminos de Dios, al camino que es Cristo. Si no, las circunstancias adversas, los golpes que nos damos en esta vida siguiendo nuestra propia voluntad, van a hacer que, de todas maneras, si la misericordia y la gracia de Dios está sobre nosotros, regresar a los caminos de Dios. Amén. Otra consecuencia cuando la fe da lugar al temor es que estamos dispuestos a sacrificar nuestros seres más amados para ganar el favor de otro. Cuando el temor entra sustituyendo nuestra fe, eso provoca en nosotros que estemos dispuestos e inclusive a sacrificar nuestros seres más amados con tal de que obtengamos el favor de otro. Abraham ya había cometido un error de irse a Egipto sin consultar la voluntad de Dios. Ese error lo llevó a otro error, a poner en riesgo a uno de sus seres más amados, si no es que el más amado, que era Sarai, su esposa, su tesoro, su posesión más preciada. En Génesis capítulo 12, versículos del 11 al 13 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. No le importó su esposa. O sea, prefirió entregarla. ¿Qué estaba diciendo? Di que eres mi hermana, eres bella, van a querer estar contigo, no me importa, di que eres mi hermana. O sea, expuso a su esposa en todos los ámbitos, hermano precioso, en su seguridad, en su integridad física, en la cuestión de la sexualidad, emocional. No le importó qué podría pensar su esposa de él. ¿Qué varón va a estar dispuesto a que su esposa sea poseída? O sea, estoy hablando de Abraham, hermano precioso, pero así como Abraham nos puede pasar a cualquiera, no estamos excluidos de eso. Si Abraham, que es el padre de la fe, nosotros podemos decir, pues yo no lo voy a hacer, hermano. Si Abraham lo hizo, mejor oremos para la misericordia de Dios y que no nos vayamos a ver en esas circunstancias. No, Dios nos libre de eso. Por temor a lo que podría suceder, Abraham expuso a su esposa, expuso a su mujer. A pesar de que el Señor le había prometido mucha seguridad, que Él estaría con él en todo lo que hiciera, que Él
bendeciría la vida de Abraham y de su familia, que aquel que lo maldijera iba a ser maldito, aquel que lo bendijera iba a ser bendito, y que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de la familia de Abraham, de su esposa, lógicamente, de ese hijo prometido. Y eso lo olvidó Abraham. Todo eso lo olvidó. ¿Por qué? Porque expuso a su mujer que fuera poseída por el propio faraón. Entonces nosotros no estamos libres de eso. Otro punto es que cuando la fe da lugar al temor, olvidamos las promesas. Es lo que ya estábamos viendo ahorita. Olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre. ¿Qué dice aquí en la palabra? Acá dice en Génesis capítulo 12, versículos del 12 al 13. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Ahí viene el temor. Me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Vuelvo a repetir al principio que versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, ¿a quién le temía? A los hombres. Cuando la fe da lugar al temor, vas a tener más miedo a los hombres que a Dios. Y por lo tanto, te olvidarás de las promesas que Dios ya ha tenido en tu vida. ¿Qué le prometió? Vete de tu tierra, de tu parentela, y te llevaré a la tierra, y ahí yo te bendeciré, y allí yo estaré contigo. Y ahí prácticamente, y allí nada te pasará. En otras palabras, siempre y cuando obedezcas mis instrucciones, confíes en mí, seas fiel. Entonces, cuando tú te olvidas, cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, te alejas también de las promesas de Dios. Ten cuidado, hermanito precioso, que no te vayas a encontrar como se encontró Abraham, en un lugar donde no tenía que estar, sintiendo un temor que no tenía por qué sentir, poniendo en riesgo a su esposa cuando no tenía necesidad de exponerla, ¿sí? Pagando un precio que no tenía necesidad de pagar, haciendo cosas que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque estamos dando lugar al temor en lugar de basarnos, de confiar en nuestro Señor Todopoderoso. Por último, cuando nuestra fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causar dolor y gran daño a otras personas para protegernos a nosotros mismos. Nos volvemos egocéntricos, nos volvemos egoístas y ponemos en riesgo, allá en el primer punto, en el punto 4, le decía, puso en riesgo su posesión más valiosa, puso en riesgo a su ser más querido, que era Sarai. Pero también aquí vemos en el punto número 6 que estamos dispuestos a causar dolor, no solo a que corran riesgo, sino no importa lo que Sarai sentía. Lógicamente mi esposo no es capaz de defenderme, me está abandonando, prácticamente me está entregando a otro hombre. Y eso, ¿cómo crees tú que la mujer se pudo haber sentido? Dolor. Pero no solo eso, puso en riesgo también al faraón y a su familia. El faraón no dice la palabra de Dios que él haya sido malo, que haya sido perverso. Él estaba en su posición de autoridad. Miremos Génesis capítulo 12, versículos del 15 al 16. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Estamos hablando de Abraham. Prácticamente lo estaba prostituyendo y recibiendo una ganancia, hermano. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando dejamos de confiar en Dios y empezamos a darle cabida al temor? Dios nos libre, hermano precioso, de eso en estas circunstancias.
ponemos en riesgo a nuestras familias con tal de sustituir la fe por el temor. Ponemos en riesgo el dolor de nuestra familia con tal de aplicar nuestras estrategias, nuestros razonamientos de cómo salir de esas circunstancias. Cuando lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, orar. Yo no te digo que no te muevas, si el Señor te manda a moverte, muévete. Pero a través de la instrucción, a través del mandamiento de nuestro Señor. Por eso lo primero que tenemos que orar, hermano precioso, no es tanto porque nos dé su provisión y protección, sino que nos dé los ojos y los oídos abiertos a su entendimiento, a su palabra, a esa sabiduría que viene de lo alto, a esa ciencia, conocimiento que Él solo puede darnos, a su voluntad. Es decir, debemos orar de día y de noche, clamar a Él para que nos revele su voluntad, para que nos sea revelada, para que se abran nuestros ojos, nuestros oídos al entendimiento, a la voluntad de Dios. Y lógicamente, si tú ya obedeces, pues vendrá la provisión y vendrá la protección y vendrá todas las bendiciones que tú puedas necesitar. De antemano, Él ya conoce tus necesidades. Por eso te vuelvo a repetir, las circunstancias adversas que estamos viviendo ahorita son excelentes oportunidades para demostrar que nuestra verdadera confianza está en el Señor. Por ahí me decía una persona, es que yo tengo una deuda y no sé qué hacer, ya me está desesperando. Le dije, hermano, la palabra dice de Dios que cuando tengas una deuda y no puedas pagar, ve y ponte a cuentas con tu acreedor antes que él vaya y te acuse con el juez. Ve y plantea tu situación, dile, Señor, o amigo, o fulano de tal, no puedo, mira cómo están las circunstancias, compréndeme, ayuda. ¿Y sabes qué va a pasar? Que muy probablemente, estoy casi seguro, si no lo hace el hombre, lo va a hacer Dios porque está siguiendo la voluntad de Dios. Que vas a encontrar una respuesta favorable, inclusive te va a sorprender la respuesta que tú vas a recibir. Hermano precioso, solo la sabiduría de Dios es perfecta. Y solo nuestra confianza en Él es lo que verdaderamente tiene fuerza y sustento. Entonces te decía acá que Abraham sabía que iba a ser entregada su esposa al faraón y no le importó el dolor que esto le podría causar. Aunque nada de eso era plan de Dios, fíjate, aunque nada de eso fue plan de Dios, ahora sí, Abraham se metió a ese gran problema por mutuo propio, por su necedad, por darle cabida al temor y no esa fe grande que tenía, porque Abraham tenía fe, pero cometió errores como todo ser humano. Pero aún en esas circunstancias Dios tuvo misericordia de Abraham y Dios protegió a Abraham de una manera sobrenatural y totalmente milagrosa. En Génesis capítulo 12 versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con gran plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aún en ese, yo me imagino que ya después tuvo las vacas y todo lo que le dieron y vio las vacas, los camellos, y dice, sí, pero tengo todo esto, pero no tengo al ser que más amo, a mi esposa. ¿De qué me sirve todo esto? Pues ya no tengo hambre, pues hay camellos, vacas y todo, pero mi esposa está con el faraón. Pero Dios, que nos ama, que jamás vamos a acabar de comprender su misericordia, su amor infinito, tuvo misericordia de Abraham y hirió al faraón. Pero el punto número 6 es que cuando tú das lugar al temor, dañas a personas. No te importa el dolor que puedas causar a los demás. Y aquí causó dolor a Sarai, su esposa, pero también causó dolor al faraón y a toda su casa. En Génesis 12, versículos 18 al 20 dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu
mujer, ¿por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Lo expulsaron. Pero pues, solo por la gracia y misericordia se libró 2 veces. Uno de que el faraón, creyendo que era su hermana, podía tener posesión, Dios lo protegió. Pero otro, ya cuando supo la verdad, el faraón bien le había cortado la cabeza por mentiroso. Pero también ahí obró el Señor con misericordia. Entonces, hermano precioso, no te estoy invitando a que tú tomes ese ejemplo de Abraham, porque con Abraham tuvo misericordia, pero con nosotros, quién sabe. No pongamos en riesgo la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, de las personas que, aunque no sean familiares, no tenemos el derecho de causar dolor y no tenemos el derecho de causarles daño, hermano precioso. Ahora, el Señor intervino para cuidar a Sarai, pero Él, fíjate cómo Dios es fiel a sus promesas. Él había prometido que cuidaría de Abraham, y tal vez en ese sentir Dios dice, o en esa circunstancia Dios dice, bueno, ya le había prometido a él protegerlo. Pero creo que le da una gran lección, que es la lección que hoy queremos que aprender. Que no demos lugar al temor. Que nuestra fe sea la más fuerte y confiando, aun cuando sientas que el mundo se te viene encima, aun cuando sientas que el hambre te va a matar, permanecemos estoicos, permaneciendo confiados en nuestro Señor. Ahora, hermanos preciosos, tenía una gran promesa, porque Él había prometido, dice, voy a bendecir todas las familias del mundo. Yo creo que en esa promesa, estoy seguro que en esa promesa tuvo misericordia de Abraham y lo protegió, porque sabía que también íbamos a recibir hoy, lo sabemos, la protección de Abraham, porque de ahí viene Jesucristo, de ese pueblo, de esa unión entre Abraham y Sarai nace Isaac, y de Isaac, para terminar pronto, nace Cristo, y Cristo es nuestro Salvador. Es esa grande bendición que hoy recibimos todas las familias del mundo. En esa promesa que Él había dado, y bendeciré en esa promesa Dios protegió a Sarai y al propio Abraham. Entonces, hermano precioso, Él ya prometió que nos va a proteger, que nos va a dar protección. Pero aún, como dijo Cristo, si he de tomar esta copa, pues que no pase de mí, pero si es tu voluntad, hazlo, Señor. Aun cuando tengamos que tal vez partir de esto, si es necesario, lo hagamos con fe, confiar en Dios, que Él nos dará una vida de victoria. Si no es en esta tierra, será en la Jerusalén celestial, hermanos preciosos. Es la fe, y lo más preciado es la vida eterna. Amén. Como resumen, hermano precioso, entonces, te recuerdo que cuando la fe da lugar al temor, ¿sí?, nuestra atención se desvía, nuestra atención que debemos ponerla en Dios se desvía, y únicamente empezamos a ver las circunstancias. Ya no vemos a Dios, sino vemos a las circunstancias. Cuando nuestra fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en la fe en Dios. Cuando nuestra fe da lugar al temor, olvidamos tanto que Dios es nuestro proveedor y protector, ¿sí? O sea, también nos olvidamos de que Dios es el que nos provee y el que nos protege. Cuando la fe da lugar al temor, el punto número 4, estamos dispuestos a sacrificar nuestros seres más amados para ganar el favor del hombre. A veces dejamos tirada la familia con tal de obtener el favor de alguien, ¿sí? No está mal si es parte de tu trabajo, y hazlo con amor, y es parte de la bendición de Dios, pero nunca dejando a un lado la voluntad de Dios y la confianza en Dios. Cuando nuestra fe da lugar al temor, olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a ver, o a temer más bien, al hombre. Nos olvidamos de las promesas de Dios y empezamos a tenerle más miedo al hombre que a Dios. Y por último, estamos dispuestos a que personas sufran
a dañar a personas, a causar dolor a gente que nos ama y tal vez a gente que no ama, que no tenemos una relación estrecha, pero tampoco tenemos la facultad o el derecho de causar dolor a los demás, sea quien sea. Hermano precioso, que tu fe sea la que persista en estos tiempos de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Sigue orando, Dios te va a mostrar. Sigue orando, Dios te va a mostrar. Él te va a instruir, Él te va a dar visión, Él te va a dar dirección para lo que tienes que hacer para que esa circunstancia cambie. No apliques tus razonamientos, no juzgues, espera en Dios y Él hará. Amén. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tema. Yo te pido en el nombre precioso de Jesús, Señor, que nos acrecentes nuestra fe, que nuestra fe sea poderosa para resistir, Señor, la tentación de buscar nuestros propios caminos a través del razonamiento humano. Ayúdanos a permanecer estoicos esperando tu dirección. Abre nuestros ojos y nuestros oídos al entendimiento. Danos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la ciencia que viene de lo alto, Señor, para que tomemos decisiones conforme a tu voluntad. Ayúdanos a que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, ni quedemos a la orilla del camino, sino que caminemos ese camino que es en Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque eres tú el único merecedor. En el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos preciosos, y que el Señor esté con cada uno de nosotros.